Segunda parte. Índice. Compendio in extenso del libro de las previsiones relativas al espiritismo. Mi iniciación en el espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. Proyecto, 1868. Constitución del espiritismo. Credo espírita. Principios fundamentales de la doctrina espírita reconocidos como verdades adquiridas. Fin del índice. Apertura. Compendios in extenso del libro de las previsiones relativas al espiritismo. Manuscrito compuesto con especial cuidado por Allan Kardec y del cual no había sido publicado aún ningún capítulo. Título: Mi iniciación en el espiritismo. En 1854 oí hablar por primera vez de las mesas giratorias. Un día me encontré con el señor Fortier, magnetizador, a quien conocía desde mucho tiempo atrás, que me dijo: ¿ya está al tanto de la singular propiedad que se acaba de descubrir en el magnetismo? Parece que ahora no solo se puede magnetizar a las personas sino también a las mesas, y se consigue que giren y anden a voluntad. Es, en efecto, muy singular, le respondí, pero, en rigor, no me parece esencialmente imposible. El fluido magnético, que es una especie de electricidad, puede muy bien actuar sobre los cuerpos inertes y hacer que se muevan. Los relatos publicados en los periódicos, acerca de experiencias realizadas en Nantes, en Marsella y en algunas otras ciudades, no dejaban margen a dudas acerca de la realidad del fenómeno. Cierto tiempo después me encontré nuevamente con el señor Fortier, quien me dijo: aquí hay algo mucho más extraordinario. No solo se consigue que una mesa se mueva mediante la magnetización, sino también que hable. Cuando se le interroga, responde. Esa es otra cuestión, le respondí. Solo lo creeré cuando lo vea, y cuando me demuestren que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir, y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permítame que no vea en el caso más que un embuste. Este razonamiento era lógico. Yo concebía la posibilidad del movimiento por efecto de una fuerza mecánica, pero como ignoraba la causa y la ley de aquel fenómeno, me parecía absurdo que se atribuyera inteligencia a una cosa puramente material. Me encontraba en la posición de los incrédulos de la actualidad, que niegan un hecho tan solo porque no lo comprenden. Si hace 50 años le hubiésemos dicho a alguien, pura y simplemente, que se podía transmitir un telegrama a 500 leguas y recibir la respuesta al cabo de una hora, ese alguien se habría reído de nosotros, y no hubiesen faltado excelentes razones científicas para probar que semejante cosa era materialmente imposible. Ahora, como ya se conoce la ley de la electricidad, eso no despierta el asombro de nadie, ni siquiera de un campesino. Lo mismo ocurre con los fenómenos espíritas. Para todo aquel que no conoce la ley que los rige, estos fenómenos parecen sobrenaturales, maravillosos, y por consiguiente imposibles, además de ridículos. En cambio, cuando se conoce la ley, lo maravilloso desaparece y el hecho pierde todo aquello que provoca el rechazo de la razón, porque se comprende la posibilidad de que se produzca. Me encontraba, pues, ante un hecho inexplicado, aparentemente en contradicción con las leyes de la naturaleza, al que mi razón objetaba. Hasta entonces no había visto ni observado nada. Las experiencias, realizadas en presencia de personas honorables y dignas de fe, confirmaban mi opinión en cuanto a la posibilidad del efecto puramente material, pero la idea de una mesa parlante todavía no había penetrado en mi mente. El año siguiente, a comienzos de 1855, me encontré con el señor Carlotti, amigo desde hacía 25 años, que me habló de aquellos fenómenos durante casi una hora, con el entusiasmo que consagraba a todas las ideas nuevas. El señor Carlotti era natural de Córcega, de temperamento ardiente y enérgico, y por mi parte siempre había apreciado en él las cualidades que distinguen a un alma noble y bella, aunque desconfiara de su exaltación. Fue la primera persona en hablarme de la intervención de los espíritus, y me contó tantas cosas sorprendentes que, lejos de convencerme, aumentó mis dudas. «¿Llegará el día en que usted será de los nuestros?», concluyó.
No diré que no le respondí, veremos eso más adelante. Pasado cierto tiempo, en el mes de mayo de 1855, fui a la casa de la sonámbula señora Roger, en compañía del señor Fortier, su magnetizador. Allí encontré al señor Patier y a la señora de Plemmeson, que me hablaron de aquellos fenómenos en el mismo sentido que el señor Carlotti, pero en un tono muy diferente. El señor Patier era un funcionario público de cierta edad, muy instruido, de carácter grave, frío y reposado. Su lenguaje pausado, exento de todo entusiasmo, produjo en mí una viva impresión, y cuando me invitó a asistir a las experiencias que se realizaban en casa de la señora de Plemmeson, en la calle Grand Batelier, número 18, acepté de inmediato. La reunión fue marcada para el martes, 9 de mayo a las 8 de la noche. Nota al pie. 9. La fecha quedó en blanco en el manuscrito. Fin de la nota. Allí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y se trasladaban, en condiciones tales que no dejaban lugar a ninguna duda. Presencié también algunos ensayos bastante imperfectos de escritura mediúmnica en una pizarra, con la ayuda de una cesta. Mis ideas estaban lejos de definirse, pero había allí un hecho que forzosamente provenía de una causa. Pude vislumbrar en aquellas aparentes futilidades, en esa especie de juego en que habían convertido a aquellos fenómenos, algo serio, la revelación de una nueva ley que me propuse estudiar en profundidad. Inmediatamente después se me presentaron otras oportunidades para observar los hechos con mayor detenimiento, como aún no había podido hacerlo. En una de las reuniones de la señora de Plemmeson conocí a la familia Baudin, que por entonces vivía en la calle Rochessois. El señor Baudin me invitó a que asistiera a las sesiones semanales que se realizaban en su casa, de las que de inmediato me convertí en un asiduo concurrente. Estas reuniones eran bastante numerosas. Aparte de los frecuentadores habituales, eran admitidos fácilmente todos aquellos que solicitaban autorización para asistir. Las dos señoritas Baudin eran las médiums, que escribían en una pizarra con la ayuda de una cesta, denominada trompo, descripta en el libro de los médiums, 10. Ese procedimiento, que requiere la colaboración de dos personas, excluye toda posibilidad de intromisión de las ideas del médium. Allí tuve oportunidad de ver comunicaciones continuas y respuestas a preguntas formuladas, y algunas veces incluso a preguntas mentales que denotaban, de modo evidente, la intervención de una inteligencia extraña. Nota al pie. 10. Véanse los numeral 153 y 158 de dicha obra. Fin de la nota. Los asuntos tratados en las reuniones por lo general eran frívolos. Los concurrentes se ocupaban sobre todo de cosas relativas a la vida material, al porvenir, en suma, de cosas que nada tenían de realmente serio. La curiosidad y la diversión eran los móviles principales de todos. El espíritu que solía manifestarse respondía al nombre de Zephyr, nombre perfectamente compatible tanto con su carácter como con el de la reunión. De todos modos, era muy bueno y se presentaba como el protector de la familia. Así como con frecuencia hacía reír, también sabía en qué momento era preciso dar prudentes consejos, y cuando se presentaba la oportunidad empleaba el epigrama ingenioso y mordaz. Pronto trabamos relaciones y me ofreció constantes pruebas de gran simpatía. No era un espíritu demasiado adelantado, si bien más tarde, asistido por espíritus superiores, me ayudó en mis primeros trabajos. Con posterioridad manifestó que debía reencarnar, y no volví a escuchar acerca de él. En esas reuniones comencé mis estudios serios de espiritismo, aunque no tanto por medio de revelaciones como de observaciones. Apliqué a esa nueva ciencia, como lo había hecho hasta entonces, el método experimental. Nunca elaboré teorías preconcebidas, observaba atentamente, comparaba, deducía consecuencias, de los efectos trataba de remontarme hasta las causas, por medio de la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, sin admitir como válida una explicación hasta que me fuera posible resolver todas las dificultades de la cuestión.
De ese modo había procedido siempre en mis trabajos anteriores, desde los 15 o 16 años de edad. Comprendí ante todo la gravedad de la exploración que iba a emprender, percibí en aquellos fenómenos la clave del problema tan intrincado y tan controvertido del pasado y del porvenir de la humanidad, la solución que había buscado durante toda mi vida. Se trataba, en definitiva, de una completa revolución en las ideas y en las creencias. Era preciso, por lo tanto, andar con la mayor circunspección y no livianamente, ser positivista y no idealista, para no dejarme llevar por ilusiones. Uno de los primeros resultados de mis observaciones fue que los espíritus, dado que no eran más que las almas de los hombres, no poseían ni la absoluta sabiduría ni la ciencia absoluta, que el saber de que disponían se limitaba al grado de adelanto que habían alcanzado, y que su opinión solo tenía el valor de una opinión personal. Verificada desde el principio, esa verdad me preservó del grave escollo de creer en la infalibilidad de los espíritus, y me impidió formular teorías prematuras sobre la base de lo que había sido dicho por uno o varios de ellos. El simple hecho de la comunicación con los espíritus, sea lo que fuere que ellos dijesen, probaba la existencia del mundo invisible circundante. Ya era un punto esencial, un inmenso campo abierto a nuestras exploraciones, la clave de incontables fenómenos que hasta entonces carecían de explicación. El segundo punto, no menos importante, era que aquella comunicación nos permitía conocer el estado de este mundo, sus costumbres, si así lo podemos expresar. Pronto seis que cada espíritu, en virtud de su posición personal y de sus conocimientos, me develaba una fase de aquel mundo, del mismo modo como se llega a conocer el estado de un país interrogando a sus habitantes de todas las clases y de todas las condiciones, visto que cada uno nos puede enseñar algo y que uno solo, individualmente, no puede informarnos acerca de todo. Cabe al observador dar forma al conjunto por medio de los documentos recogidos en diferentes lugares, cotejados, coordinados y controlados unos con otros. Me conduje, por consiguiente, con los espíritus como lo habría hecho con los hombres. Para mí ellos han sido, desde el menor hasta el mayor, medios para informarme y no reveladores predestinados. Fueron estas las disposiciones con que emprendí y proseguí siempre mis estudios espíritas. Observar, comparar y juzgar, esa es la regla que constantemente seguí. Hasta entonces, las sesiones en casa del señor Baudin no habían tenido ningún objetivo determinado. Traté allí de obtener la solución de los problemas que me interesaban desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología y de la naturaleza del mundo invisible. Llevaba a cada sesión una serie de preguntas preparadas y ordenadas en forma metódica. Eran invariablemente respondidas con precisión, profundidad y de manera lógica. A partir de entonces, las reuniones asumieron un carácter muy diferente. Entre los concurrentes se encontraban personas serias que tomaron por ellas un vivo interés, y si yo faltaba por algún motivo, se quedaban sin saber qué hacer. Para la mayoría, las preguntas fútiles habían perdido todo su atractivo. Por mi parte, al principio apenas me ocupaba de mi propia instrucción, pero más tarde, cuando sé que aquello constituía un todo y adquiría las proporciones de una doctrina, tuve la idea de publicar las enseñanzas recibidas para instrucción de todas las personas. Fueron aquellas mismas enseñanzas las que, sucesivamente desarrolladas y completadas, constituyeron la base del libro de los espíritus. Al año siguiente, en 1856, frecuenté al mismo tiempo las reuniones espíritas que se realizaban en la calle Ticton, en casa del señor Roustan y de la señorita Asyafer, sonámbula. Esas reuniones eran serias y se llevaban a cabo con orden. Las comunicaciones eran transmitidas por intermedio de la señorita Asyafer, medium, con la ayuda de la cesta de pico, 11. Nota al pie. 11. Véase el numeral 154 del libro de los mediums. Fin de la nota. Mi trabajo estaba en gran parte concluido y asumía las dimensiones de un libro. No obstante, insistí en someterlo al control de otros espíritus, con la ayuda de diferentes mediums.
tuve la idea de convertirlo en objeto de estudio en las reuniones del señor Roustan. Al cabo de algunas sesiones, los espíritus manifestaron que preferían revisarlo en la intimidad, y determinaron a tal efecto ciertos días en los cuales yo trabajaría en particular con la señorita Asyafer, a fin de hacerlo con más calma, y al mismo tiempo para evitar las indiscreciones y los comentarios prematuros del público. No me contenté con esa verificación, que los propios espíritus me habían recomendado. Las circunstancias me habían puesto en relación con otros mediums, y cada vez que se presentaba la ocasión, la aprovechaba para proponer algunas de las cuestiones que me parecían más espinosas. Fue así que más de 10 mediums prestaron su colaboración para ese trabajo. A partir de la comparación y la fusión de todas las respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces corregidas en el silencio de la meditación, elaboré la primera edición del Libro de los Espíritus, que vio la luz el 18 de abril de 1857. Hacia fines de este mismo año, ambas Rtas Baudin se casaron, las reuniones cesaron y la familia se dispersó. Pero entonces mis relaciones comenzaron a ampliarse, y los espíritus multiplicaron los medios para mi instrucción con vistas a los trabajos que habría de realizar posteriormente. Subtítulo: Mi espíritu protector. 11 de diciembre de 1855, en casa del señor Baudin, medium. Señora Baudin, pregunta, ¿al espíritu Z? ¿Hay en el mundo de los espíritus algún ser que sea para mí un genio bueno? Respuesta: sí. Pregunta: ¿es el espíritu de algún pariente o de algún amigo? Respuesta: ni una cosa ni la otra. Pregunta: ¿quién ha sido él en la tierra? Respuesta: un hombre justo y sabio. Pregunta: ¿qué debo hacer para conquistar su benevolencia? Respuesta: todo el bien posible. Pregunta: ¿mediante qué señales puedo reconocer su intervención? Respuesta: por la satisfacción que experimentarás. Pregunta: ¿dispongo de algún medio para invocarlo? ¿Cuál es ese medio? Respuesta: tener una fe viva y llamarlo con insistencia. Pregunta: ¿lo reconoceré, después de mi muerte, en el mundo de los espíritus? Respuesta: de eso no cabe duda. Él es quien acudirá a recibirte y felicitarte, en caso de que hayas desempeñado correctamente tu tarea. Observación: se ve, por estas preguntas, que yo era todavía muy inexperto en cuanto a las cosas del mundo espiritual. Pregunta: ¿el espíritu de mi madre viene algunas veces a visitarme? Respuesta: sí, y te protege tanto cuanto le es posible. Pregunta: a menudo la veo en sueños. ¿Se trata de un recuerdo y de un efecto de mi imaginación? Respuesta: no, es ella misma la que se te aparece, debes comprenderlo por la emoción que sientes. Observación: esto es completamente exacto. Cuando mi madre se me aparecía en sueños, yo experimentaba una emoción indescriptible, algo que el medium no podía saber. Pregunta: hace algún tiempo, cuando evocamos a ese, y le preguntamos si podría ser el genio protector de alguno de nosotros, él respondió: hágase alguno de vosotros digno de eso, y estaré con él, Z os lo dirá. ¿Consideras que merezco ese favor? Respuesta: sí, si lo deseas. Pregunta: ¿qué debo hacer para eso? Respuesta: todo el bien que puedas y soportar con valor las penas de la vida. Pregunta: por la naturaleza de mi inteligencia, ¿me encuentro apto para penetrar, tanto cuanto al hombre le está permitido hacerlo, las grandes verdades acerca de nuestro destino futuro? Respuesta: sí, tienes la aptitud necesaria, pero el resultado dependerá de tu perseverancia en el trabajo. Pregunta: ¿puedo contribuir a la propagación de esas verdades? Respuesta: sin duda. Pregunta: ¿por qué medios? Respuesta: lo sabrás más tarde, mientras tanto, trabaja. Subtítulo: Mi guía espiritual.
25 de marzo de 1856, en casa del señor Baudin. Por esa época yo vivía en la calle de los Mártires, número 8, en el segundo piso al fondo. Una noche, mientras trabajaba en mi gabinete, escuché unos golpes suaves en la pared que me separaba de la habitación vecina. Al principio no les presté atención, pero esos golpes persistentes se repitieron con mayor intensidad y comenzaron a cambiar de lugar, de modo que me puse a examinar con minuciosidad ambos lados de la pared. Escuché para verificar si provenían de otro piso, y no descubrí nada. Lo que había de particular era que cada vez que me ponía a investigar, el ruido cesaba, y se reanudaba en cuanto volvía a mi trabajo. A eso de las 10 regresó mi esposa, vino a mi gabinete y, al escuchar los golpes, me preguntó de qué se trataba. No lo sé, le respondí. Hace una hora que ocurre esto. Investigamos juntos, sin mejor éxito. El ruido continuó hasta la medianoche, en que fui a acostarme. Al día siguiente, como había sesión en casa del señor Baudin, narré el hecho y solicité que me lo explicaran. Pregunta: ¿escuchaste, sin duda, el relato que acabo de hacer? ¿Podrías decirme cuál es la causa de aquellos golpes que oí con tanta persistencia? Respuesta: era tu espíritu familiar. Pregunta: ¿con qué objetivo golpeaba de ese modo? Respuesta: quería comunicarse contigo. Pregunta guión: ¿podrías decirme quién es y qué quería de mí? Respuesta: puedes preguntárselo a él mismo, pues está aquí. Observación: en esa época todavía no se hacía distinción entre las diversas categorías de espíritus simpáticos. Se los englobaba bajo la denominación general de espíritus familiares. Pregunta: ¿mi espíritu familiar? Quien quiera que seas, te agradezco que hayas venido a visitarme. ¿Podrías decirme quién eres? Respuesta: para ti, me llamaré la verdad. Todos los meses, aquí, durante un cuarto de hora, estaré a tu disposición. Pregunta: ayer, cuando golpeaste mientras estaba trabajando, ¿tenías algo en particular que decirme? Respuesta: lo que tenía para decirte era sobre el trabajo que estabas haciendo, no me satisfacía lo que escribías, y quise hacer que lo dejaras. Observación: lo que estaba escribiendo estaba relacionado, precisamente, con los estudios que hacía acerca de los espíritus y de sus manifestaciones. Pregunta: ¿tu desaprobación se refería al capítulo que estaba redactando o al conjunto del trabajo? Respuesta: al capítulo de ayer. Somételo a tu análisis, vuelve a leerlo esta noche, entonces reconocerás tus errores y los corregirás. Pregunta: tampoco yo me sentía satisfecho con ese capítulo, y hoy lo rehice. ¿Está mejor? Respuesta: está mejor, pero todavía no es satisfactorio. Vuelve a leer desde la 3ª hasta la 30ª línea, y encontrarás un grave error. Pregunta: ¿ya deseché lo que había escrito ayer? Respuesta: no importa. Eso no ha impedido que el error subsista. Vuelve a leerlo y verás. Pregunta: ¿el nombre verdad, que has adoptado, es una alusión a la verdad que busco? Respuesta: tal vez, por lo menos se trata de un guía que te protegerá y te ayudará. Pregunta: ¿podré evocarte en mi casa? Respuesta: sí, para que te asista por medio del pensamiento. En cuanto a respuestas escritas en tu casa, solo de aquí a mucho tiempo podrás obtenerlas. Observación: en efecto, durante casi un año no pude obtener en mi casa ninguna comunicación escrita, y cada vez que se encontraba allí un médium con el que esperaba conseguir algo, se interponía una circunstancia imprevista. Solo recibía comunicaciones cuando estaba fuera de mi casa. Pregunta: ¿podrías venir más a menudo, y no solamente una vez por mes? Respuesta: sí, pero no te prometo más que una vez por mes hasta nueva orden. Pregunta: ¿has animado en la tierra a alguna persona conocida? Respuesta: ya te he dicho que para ti soy la verdad, y este para ti quiere decir discreción,
no sabrás nada más al respecto. Observación: por la noche, de regreso en mi casa, me apresuré a leer nuevamente lo que había escrito. Tanto en la hoja que había arrojado al cesto, como en la nueva copia que había hecho, me di cuenta de que en la línea 30 había un error grave, y me sorprendí de haberlo cometido. A partir de entonces, no se produjo ninguna otra manifestación del mismo género de las anteriores. Como habían quedado establecidas las relaciones con mi espíritu protector, aquellas manifestaciones ya no eran necesarias, y por eso cesaron. El intervalo de un mes, que él había fijado para sus comunicaciones, se mantuvo raramente al principio. Más tarde se interrumpió por completo. Fue, sin duda, un aviso de que yo debía trabajar por mí mismo, para no recurrir en forma constante a su auxilio ante la menor dificultad.